Bueno, hermanos, así siguiendo adelante entonces con nuestra lección, una favorita que se encuentra en la iglesia, yo creo, algo que lleva por nombre Un día a la vez. Hermanos, que Dios nos los bendiga. Aquí el doctor Joel de León con ustedes una vez más. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros,
por reunirse con nosotros aquí para compartir el mensaje una vez más, para alabar al Señor así juntos y unidos. Y bueno, hermanos, esta semana pasada ha estado muy frío, casi todo cuajado, ¿no? El agua cuajada, la luz, se les apagó la luz a mucha gente. Y bueno, hermanos, así estuvimos batallando un poco, pero el Señor estuvo con nosotros y gracias por su misericordia y las bendiciones de Dios. Pero vamos a empezar como siempre, hermanos, con una oración y luego vamos a seguir adelante con el mismo tema de la introducción al cristianismo, y esta va a ser parte 2. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, volvemos delante de tu trono de gracia. Señor, te agradecemos una vez más por todo, Señor, lo que tú has hecho, lo bueno que tú eres, Señor, las bendiciones que siguen así sobre tu pueblo, Señor, tu gente. Te agradecemos por todo, Señor, lo que has hecho, por tu misericordia, tu gracia, tu amor, Señor, y por tu protección, Señor, y por siempre proveer, Señor, todas nuestras necesidades. Siempre tú estás cumpliendo con lo que es necesario para tu gente, Señor. Y te agradecemos, te invitamos a que estés aquí con nosotros una vez más y que unjas a tu mensajero, que unjas, Señor, a este mensaje, y que unjas, Señor, y prepares a nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que siempre los siga ayudando, Señor, tu palabra sigue enjuagándolos, ayudándolos, fortaleciéndolos, Señor, y asegurando, Señor, de que sigamos creciendo y desarrollándonos, Señor, en nuestra vida espiritual, en relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como les estaba diciendo, entonces, la última vez estuvimos así discutiendo un poco el tema de la introducción al cristianismo. Y bueno, esta era la semana antepasada, hace 2 semanas antepasadas, ¿no? Y luego la semana que le siguió, entonces seguimos adelante así con la primera parte, y en el sermón era, bueno, en ese mismo tema, ¿no? Pero estábamos enfocándolo más sobre lo que sucedió en el principio del libro de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo. Y al caer el Espíritu Santo ahí sobre los discípulos que están bautizados ellos en el Espíritu Santo y que reciben el poder y bueno, la unción para poder compartir el Evangelio, para tener lo necesario para poder salir y hacer lo que Dios, el mandamiento que Dios les ha dado por medio de Cristo a todos los discípulos, ¿no? Que vayan y que, bueno, estén compartiendo el Evangelio con todo el mundo, ¿verdad? Hasta el último del tierra, como nos dice la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a enfocarnos un poco sobre capítulo 2 también, pero queremos enfocar un poco sobre lo que sucede después de que viene el Espíritu Santo. Y sea que la última vez estuvimos discutiendo que había mucha gente que había venido de varias diferentes lugares, ¿no? Y de lugares que tenían, en esos lugares tenían sus idiomas naturales, ¿no? Y que el Espíritu Santo al caer sobre los discípulos, que empezaron entonces a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, y con eso que esa gente que venía de otros lugares, que escucharon a los discípulos, bueno, compartiendo con ellos las cosas que Dios había hecho, ¿verdad? Y se quedaron así como sorprendidos, ¿no? Que esta gente sin educación podía hablar ese idioma perfectamente y compartir también con ellos lo que Dios había hecho. Y sabían que algo había sucedido, y realmente lo que había sucedido es que el Espíritu Santo había caído sobre esa gente, ¿no? Y bueno, después de que esto sucede, lo que acontece entonces es que va a dar un sermón Pedro, y vamos a leer un poco de lo que se encuentra en capítulo 2, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 21. Vamos a leer juntos, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que vives en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras.
porque estos no están borrachos, ya que la gente estaba diciendo que estaban borrachos, estaban tomados, ¿no? Dice, estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, lo que se encuentra en el Testamento Antiguo, ¿no? Y los sigue aquí diciendo la palabra del versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramé de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y aún sobre mis siervos y sobre mis servias derramé de mi espíritu en esos días y profetizarán. Versículo 19. Y mostraré pródigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día glorioso del Señor. Y el último versículo, versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermano, lo que está sucediendo aquí es que Pedro les está dando una interpretación de lo que está viendo esta gente, así confundidos con todo lo que está sucediendo, esta gente hablando en sus idiomas y bueno, están confundida la gente, no saben qué pensar. Y unos creen que están tomando, que andan borrachos estas gentes. Y bueno, les está explicando entonces Pedro, no, esto es algo que realmente estuvo escrito ya en el Testamento Antiguo, ¿no? Algo que se encuentra en el libro de Joel. Y es lo que acabamos de leer. Entonces lo que sigue, hermanos, es que Pedro empieza a dar entonces un mensaje poderoso, potente, ¿no? Y él empieza entonces a explicar lo que acaba de acontecer, que han matado a Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, y que ahora ellos tienen sangre en sus manos, como quien dice, ellos son culpables por haber matado al Hijo de Dios. Y entonces lo que sucede es que la gente se asusta, así se espanta con lo que están escuchando, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo está moviéndose sobre ellos y ellos están sintiendo una convicción. Y con eso que sucede, entonces se convierte, con ese sermón de Pedro, se convierte mucha gente y recibe la salvación. Entonces, hermanos, después de que esto suceda, va a seguir entonces el libro de Hechos, los va a seguir entonces explicando a nosotros muchos de los hechos de los apóstoles que se hacen en ese tiempo, cuando está muy joven, acaba de nacer, ¿verdad? Está recién nacida la iglesia. Y entonces, al estar leyendo en capítulo 2, 3 y así siguiendo adelante otros capítulos y versículos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Pablo viene siendo uno de los ministros que Dios usa para poder compartir mucho la palabra de Dios. Pero también no solamente Pablo, sino que Barnabás, también Felipe se va a encontrar en esto, Esteban se va a encontrar en esto. Y realmente, hermano, entonces lo que vamos a estar escuchando es que al caer el Espíritu Santo sobre esta gente, ya estos discípulos recibiendo la preparación y el ungimiento y el poder de Dios para poder compartir el Evangelio, van a empezar ellos a hacer viajes, y en esos viajes van a estar visitando diferentes lugares. Por ejemplo, en capítulo 8, versículo 29 de Hechos, se encuentra un versículo donde el Espíritu Santo mueve a Felipe y él hace un contacto con una persona de África, ¿no? Y entonces en capítulo 10 nos damos cuenta también que sucede otra cosa, un milagro, donde Pedro está recibiendo unas visiones, y en esas visiones o en esos sueños que está teniendo, él ve muchos animales que están cayendo ahí como sobre una sábana, pero esos animales son animales de que en el Testamento antiguo los judíos no podían comer de esos animales porque eran considerados
sucios de esos animales, ¿no? Nomás podían comer tales animales y esos que se ven en esa visión no son parte de los que se encuentran en esa lista. Y entonces vamos a darnos cuenta que en esa situación lo que sucede es que ah, tiene la visión Pedro y en esa visión escucha una voz que le dice que se levante, que mate y que coma de esos animales, ¿no? Y que son, una vez más, son animales que no son agradables a Dios para que los judíos coman. Y entonces que Pedro le responde al Señor, no, yo no voy a hacer esto, yo nunca he comido animales que son así en contra de nuestros rituales, ¿no? Nuestros entendimientos y lo que debemos estar haciendo para cumplir con la palabra de Dios. Y bueno, nos damos cuenta, hermanos, que algo sucede, que todo este tiempo que está recibiendo esta visión Pedro, en todo este tiempo que está sucediendo eso, se encuentra un señor que se llama Cornelio. Y este Cornelio realmente ha estado orando, ha estado ayunando, ha estado buscando la cara de Dios, ¿verdad? Así delante del Señor, buscando porque quiere ser servo de Dios, quiere ser la persona que Dios desee ah, que él sea, ¿verdad? Y realmente es lo que vamos a estar haciendo, es vamos a leer una parte de lo que se encuentra en capítulo 8 y 21, versículo 29 de Hechos y también 10 y 19 de Hechos. Y luego de ahí vamos a terminar el mensaje y luego el mensaje próximo entonces va a ser la tercera parte. Ya en ese tiempo vamos a estar pasando un tiempo así leyendo en los capítulos de Hechos donde se encuentran estos movimientos, estos viajes de los primeros cristianos, donde empiezan esos hechos, empiezan esas obras de iglesias cristianas. Y bueno, yo creo que les va a dar mucho una bendición, un placer escuchar y leer y estudiar esto, hermanos. Para mí viene siendo algo, me excito mucho con eso, ¿verdad? Muy entusiasmado porque me gusta mucho leer cómo empezó la iglesia. Claro que la tenemos hoy, la iglesia, claro que tenemos alabanza y tenemos tiempo para tener testigos y para compartir el evangelio, predicar, ¿verdad? Un tiempo para todo. Pero bueno, cómo empezó la iglesia, cómo llegamos al punto donde nos encontramos hoy. Y bueno, a mí siempre me ha fascinado eso y por eso les digo que me excito mucho con eso y yo pienso que va a ser algo que ustedes también van a estar excitados con eso. Pero vamos entonces ahorita a voltear a Hechos capítulo 8, versículo 29, ¿ok? Bueno, hermanos, entonces, como les digo, en Hechos capítulo 8, versículo 29 se encuentra una de las primeras o primeros ejemplos en que una persona, Dios lo usa para que esté compartiendo el evangelio con otra persona, lo está usando como un misionario, ¿no? Y bueno, la persona que él está usando se llama Felipe. Y vamos a leer unos versículos aquí, incluso es versículo 29, ¿no? Pero queremos leer esto para poder entender un poco más cómo empieza a compartirse aquí el Evangelio, cómo empieza. Y luego también queremos terminar con no tanto ejemplo, sino que una comparación a lo que sucede en esta situación con Felipe y el eunuco de Etíope. Y igualmente, ¿cómo se compara eso a lo que uno hoy en día, en esta época, tenemos responsabilidad de hacer? Y con eso terminaremos y luego a la próxima, si Dios quiere, vamos a estar compartiendo la visión esa que les estoy platicando de Pedro y luego seguiremos adelante así con eso, ¿ok? Bueno, empezando versículo 26 de capítulo 8 de Hechos, nos dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende a Jerusalén a Gaza. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había vendido a Jerusalén por adorar.
regresaba sentado en su carruaje y le dije al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le está preguntando a Felipe, a este varón, si está entendiendo lo que está leyendo en el libro de Isaías. Y él le respondió, ¿cómo podría menos que alguien me guíe? O sea que yo no entiendo lo que estoy leyendo, necesito a alguien que me enseñe. Y él lo invitó a Felipe a que subiera y sentara con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Ahora es lo que dice el versículo que él estaba leyendo de Isaías. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de lo que trasquilara no abría su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contrará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Es lo que estaba leyendo. Entonces sí, así la historia los dice. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. O sea, no sé de qué está hablando, qué es lo que está tratando de decirme aquí. Y entonces dice, de sí mismo, de algún otro, ¿verdad? ¿A quién? ¿De quién? Y esto es lo que él responde. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron al lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, que impide que yo sea bautizado. O sea que no hay nada que esté en contra, ¿verdad? Yo puedo entrar en esta agua para que tú me bautices, quiero que me bautices. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandado para el carruaje, ambos diciendo el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que el Espíritu Santo ha usado a Felipe de una manera maravillosa para abrirle los ojos, para ayudarle a este varón que está leyendo la palabra de Dios a entender lo que está escrito y lo que le está diciendo el profeta. Y entonces para poder no solamente entender lo que la palabra de Dios le está diciendo, sino que para entendiera este varón que Cristo Jesús es el Cordero de Dios, que Él murió por él y que Él puede recibir esa salvación y que Él puede ser bautizado si Él desea. Y claro que este varón dijo, aquí está el agua, ¿verdad? Quiero ser bautizado. Y él en ese momento creyó que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Cristo, el Dios, ¿verdad? Él es el Salvador de la humanidad. Entonces, hermanos, los quiero dejar con esto. Los dice la palabra de Dios en este último versículo que donde quiera que Felipe se encontraba, que él anunciaba el evangelio, él compartía la palabra de Dios, él les contaba a la gente lo que le había sucedido en su vida y los hechos de Cristo Jesús que él había visto, ¿no? Y entonces, hermanos, nosotros en esta época en que nosotros estamos viviendo, el Señor está preparando y Él ha preparado gente y nosotros no sabemos con quién está tratando, con quién está trabajando, obrando el Señor. En otras palabras, no sabemos nosotros, así con nuestra vista natural, qué es lo que Dios está haciendo en los corazones de estos varones. Puede que sea un hermano, puede que sea un cuñado, un primo, un amigo, ¿verdad? Un pariente. Y bueno, hermanos, puede que el Señor los use a nosotros a cualquier momento, que tú sea a ti, que te unja a ti y que te dé las palabras y el entendimiento para poder compartir. Les puedo contar yo, hermanos, varios ejemplos y no es porque yo soy alguien, ¿no? Yo no soy nadie, yo soy solamente un humano que también necesita el Salvador, que es Cristo Jesús. Pero sí les puedo decir que en esa salvación que he recibido de parte del Señor por su misericordia y su gracia, que
yo le tuve que pedir, Señor, enjuágame, lávame. Y diariamente le pido, Señor, enjuágame, lávame, Señor, tú conoces mi corazón. Necesito que tú ah, me quites todo eso en mi corazón y en mi vida, en mi alma, Señor, que no es agradable a ti, Señor. Y pedirle perdón, ¿no? Que me enjuague. Pero al mismo tiempo, el Señor me ha ungido y me ha enviado a diferentes lugares. Una vez, no me acuerdo si les he contado esto en uno de nuestros mensajes, pero una vez se encontraba una señora ya grande, así anciana, muy enferma, y venía siendo ella la esposa de un varón que venía siendo el supervisor de uno de mis familiares, ¿no? Alguien de mi familia. Y entonces yo me había dado cuenta que esa señora se encontraba en este hospital, pero yo no conocía su nombre, su primer nombre, su apellido, no me acordaba. Yo nunca la había conocido a ella. Y un día iba manejando así en el camino, yo así llegando, tratando de llegar a una junta. Y como que sentí el Espíritu Santo que me guiaba, que me bajara de esa carretera y que entrara a un hospital ahí y que yo fuera a tal lugar para orar por esta señora. Y bueno, hermanos, pues como por un momento estuve así, bueno, no sé, Señor, si tú me estás, si tú eres el que me estás guiando, yo nomás estoy solamente así, solo estoy creyendo esto, ¿qué? Y por un momento estuve así para atrás y para adelante hasta que al fin entendí que el Señor me estaba diciendo, me estaba implicando que yo me bajara de esa carretera y que hiciera lo que él deseaba. Y bueno, para terminar la historia, hermanos, fui a dar a ese hospital, a ese cuarto donde estaba muy enferma esta señora. Y esta señora no podía hablar, no podía abrir la boca, estaba casi inconsciente. Y entonces yo me acordé de una historia que me había platicado un hermano, un diácono de la iglesia, donde un accidente, ¿verdad? Con unas camionetas y al toparse, que se había dañado muy mal uno de los choferes, ¿no? Y al caer así el camino, estaba muriendo. Y llegó un ministro que estaba ahí cerca del accidente y fui y habló con ese varón y le dijo a ese varón, oye, Cristo Jesús te puede salvar a ti, te puede perdonar. Y también compartió con él el evangelio y no podía él hablar. Entonces él le dijo a ese varón, mira, yo voy a hablar contigo, si tú entiendes lo que te estoy diciendo, quiero que tú me aprietes así el dedo. Y entonces así estuvo comunicándose con él. Y al fin de compartir el evangelio con él, recibió la salvación ese varón y ahí murió, pero siquiera pudo recibir esa salvación. Y quiero que sepan, hermanos, que ese día, a ese momento, al llegar a ese cuarto de esa señora, me acordé de esa historia. Y yo empecé a hablar con esta señora y yo le dije, me introducí, ¿verdad? Y dije, yo soy tal persona, ¿verdad? Joel de León, y estoy aquí porque quiero hablar contigo. Cristo Jesús ha morido por ti, por mí, y Él quiere enjuagarte, quiere lavarte, quiere perdonarte para que tú estés con Él en toda eternidad y que ya no estés sufriendo en esto. Y también le pregunté, le pidí yo la misma cosa, ¿verdad? Si tú me entiendes, quiero que me estés así, tocándose ahí la mano, el dedo, ¿verdad? Como que también dame cuenta que tú me entiendes, ¿verdad? Me estás escuchando, pero yo no me planó el dedo, ¿verdad? Y dije, ay, yo pensé que iba a ser igual que esa historia que yo había escuchado. Pero en lugar de eso, le dije yo, ¿sabes qué? Le dije, yo creo que tú me estás escuchando, no puedes mover tú los dedos, las manos, pero yo voy a orar contigo como quiera. Y si tú crees en tu corazón que Cristo Jesús es el Salvador, que eres el Hijo de Dios, y si tú en tu corazón realmente te arrepientes de tu pecado, Él te puede perdonar y Él te perdona. Y entonces yo empecé a hablar con esta señora y quiero que sepas que abrí los ojos. Yo miré que esta señora así, mira, el llanto se le iba soltando así sobre la mejilla y entendí y miré como esta señora así cambiada.
y Dios había hecho un milagro en la vida de esa señora. Y no es porque yo haya hecho algo, hermanos, no porque yo sea alguien, sino que lo que les estoy yo tratando de compartir, hermanos, es que Dios desea usarte a ti, desea usarme a mí, desea usar a su pueblo. No solamente enjuagar a uno mismo y lavar a uno mismo, porque uno necesita ser lavado así, que diariamente venir delante de Dios que los perdone. Pero, hermanos, también Dios desea usar a uno para poder compartir el evangelio, las cosas lindas que Cristo Jesús hace por su pueblo, y que él vino para poder perdonarlos y para ayudarlos en nuestro andar, en nuestra vida, hermanos. Y de eso se trata todo esto que vamos a estar estudiando tocante el cristianismo, hermanos. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Mi deseo es que Dios los esté bendiciendo, y espero que estén bien todos. Y una vez más, les quiero yo compartir que les agradezco mucho que se estén reuniendo aquí con nosotros, y les pido que sigan, hermanos, orando por este ministerio, sigan reuniéndose aquí con nosotros y glorificando al Señor así juntos. Y hay que Dios me lo bendiga, y nos estamos viendo la próxima si Dios quiere. Y gracias una vez más. Amén.